Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a practicar un poco las sentencias for y las sentencias if. Como les decía hace un momento, voy a repetirlo. La sentencia for me permite repetir un número de veces una instrucción. Entonces voy a abrir una shell, una línea de comandos de Python para poder demostrar lo que puede hacer lo que puede hacer el for. Entonces voy a escribir el for, la instrucción for, seguido de la variable que cuenta. Le voy a poner la i, porque por lo general se utiliza la i por la palabra en inglés iterator, y ese iterator empieza con i, entonces por eso se le acostumbra a ponerle la i. Pero se puede utilizar otra letra, por ejemplo la c. Puedo utilizar la C si así lo deseo. Entonces, for C in range, la palabra range significa rango y me permite determinar cuántas veces se va a repetir esta instrucción. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner 45 veces y le voy a poner, cierro el paréntesis, 2 puntos, enter, y después voy a imprimir un mensaje. Voy a ponerle aquí simplemente hola a todos mis seguidores. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este for? Lo que va a hacer es repetir 45 veces la instrucción print, y como la instrucción print tiene el mensaje hola a todos mis seguidores, eso quiere decir que se va a imprimir 45 veces ese mensaje. Ahí está. Se escribió 45 veces en la pantalla ese mensaje. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, preguntas o dudas, coméntenmelo por favor, es importante saber si tienen dudas al respecto. No, profe. Muy bien, entonces la otra cosa importante, aparte de saber que la instrucción for sirve para repetir, es cómo es que lo hace, ¿sí? Entonces, primeramente habíamos comentado que se necesita incluir la palabra for y después una variable. Esta variable puede tener el nombre que sea, siempre y cuando respete los nombres de las variables, que por ejemplo no puede ser una palabra que tenga un número al principio o un símbolo. Entonces vamos a utilizar una variable, por ejemplo, vamos a ponerle gatitos, por decir algo. Gatitos in range, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a tener 100 gatitos, ¿sí? De simple. Y entonces lo que voy a imprimir ahora va a ser el contenido de la variable gatitos. Ahí está, ¿sí? Ejecuto y lo que me imprime son los valores que va tomando la variable gatitos en el transcurso del tiempo en el que se ejecuta esta instrucción. Esta instrucción se repite 100 veces y cada vez que se repite, gatitos, que es la variable que está contando, toma el valor de la repetición. ¿Okay? Y lo importante es saber que el primer número de la repetición corresponde al número 0. Eso quiere decir que si son 100 veces las repeticiones que se van a hacer, va a llegar hasta el número 99, porque empezó en 0. El 0 cuenta. Entonces 0 es el primer valor y 99 sería el último valor. Si nosotros entendemos esto, podemos determinar que de 0 a 99 hay 100 valores. ¿Preguntas de esto? ¿No? No. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Ahora bien, lo que voy a intentar hacer es que los valores ya no empiecen de 0, sino que empiecen desde 1. Para eso tendría que hacer alguna operación que me permita hacer eso. En un video anterior les había comentado acerca de una operación que me permitía hacer esto.
y es simplemente decirle ahí, o en este caso a gatitos, que sea su valor de gatitos más 1, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que el 0 se va a convertir en 1, el 1 se va a convertir en 2, el 2 se va a convertir en 3 y así sucesivamente hasta llegar al 99 que se convierte en 100. Vamos a intentarlo. For gatitos in range 100, dos puntos, e imprimimos. Fíjense bien que se puede imprimir una operación, así como podemos imprimir variables o texto, también podemos imprimir operaciones. Entonces le voy a decir que me imprima la operación de i más 1. Ejecuto. A ver, claro, no es i más 1, porque yo le cambié el nombre de la variable. El nombre de la variable ya no es i, sino gatitos. Entonces vamos a hacerlo. Por gatitos in range 100, cerramos, dos puntos, e imprimimos. Gatitos más 1. Ahora sí. Y ahí tenemos. Fíjense bien que ahora no empezamos en 0, sino que empezamos en 1. Y terminamos no en 99, sino en 100. ¿Preguntas de esto, chicos? ¿Dudas? No, profe. O sea, ¿eso lo sacó con 1 más 1? Con gatitos más 1. ¿Por qué gatitos? Porque así se llamaba la variable. O sea, lo que quiero con esto es que entiendan que la variable puede ser cualquiera. Ustedes pueden definir la variable que más les acomode. La variable tradicional que se utiliza para este tipo de ejercicios, o para este tipo de problemas, o para este tipo de trabajo, es la letra I, ¿sí? Pero podemos utilizar la que nosotros queramos. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende? Castro, no me escuchas, ¿verdad? Quiero pensar que no me está escuchando. Tec, ¿tú sí me escuchas? Maldonado, ¿me escuchas? Sí, profe, yo te lo escucho. Bueno, ok. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a imprimir los números pares. Fíjense bien el ejercicio. Voy a imprimir los números pares que hay entre el 1 y el 100. Fíjense, voy a imprimir los números pares que hay entre el 1 y el 100. ¿Cuál es la definición de un número par? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la definición de un número par? ¿Nadie? ¿Nadie se la sabe? Así sencillona. Es un problema muy, muy típico de matemáticas. Digo, no es inclusive es un tema que se ve desde la primaria. No digo que lo vean solo los niños, pero es un tema muy común. ¿Alguien se sabe cuáles son los números pares? O sea, los que se suman, o sea, que son... Son los números... Ajá, sí, dime. O sea, pero no entiendo compar. No, ok. A ver. Yo nada más ahorita les estoy preguntando si saben cuáles son los números pares y cuál es la definición de un número par. O sea, ¿qué hace a un número par? ¿Qué se puede dividir? ¿Entre qué? Porque el 7 no es un... 2. Entre 2, efectivamente. Entonces, eso es la definición de un número par. Es un número que es posible dividirlo entre 2, así de simple. Ahora bien, vamos a imprimir los números pares que hay entre el 1 y el 100. Y lo vamos a hacer a través de un for, primeramente para determinar que va a ser de los 100 primeros números. Y adentro de ese for vamos a hacer una operación, ¿sí? Va a ser lo siguiente, pongan mucha atención. Voy a decirle if y
es igual a I módulo 2, perdón, miento, estoy mal, estoy escribiéndolo mal. If I módulo 2 es igual a 0. Ahora vamos a tratar de entender todo esto. La función módulo, ¿alguien conoce la función módulo? Quizás no la conozcan, pero voy con ella. La función módulo me permite determinar cuál es el residuo de una división, ¿sí? ¿Cuál es el residuo de una división? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense lo siguiente. Yo tengo aquí el 15 y lo quiero dividir, ¿sí? El 15 lo quiero dividir entre 2, ¿sí? El 15 lo quiero dividir entre 2, pero hay que tener en cuenta que la división de esto debe de ser entero, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería, si yo quiero obtener enteros, cuánto sería 15 entre 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde, profe? ¿Cuánto sería 15 entre 2? 7.5. 7.5. Ahora bien, el 7 es la parte entera, ¿sí? Aquí vamos a ponerle parte entera. Y tenemos el residuo. ¿Sí? La parte entera de ese 7.5 es 7, ¿sí? Si yo sumo 7 más 7, ¿cuánto me da? 14. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que lo que me sobró de esa división es 1. A ese 1 que me sobró se le conoce como residuo. ¿Más o menos? O sea, de 0.5 se redondea a 1. No es que se redondee. Simplemente considera lo siguiente. Si la parte de la división solo voy a manejar partes enteras, entonces lo que hace es lo siguiente, mira, este 7 es porque cuando yo te pregunté cuánto es 15 entre 2, me dijiste 7.5. La parte entera de ese 7.5, ¿cuánto es? Es 7, ¿estamos de acuerdo? Es 7. Eso quiere decir que a ambas partes, o sea, si tú divides el 15 entre 2, toca de a 7 y de a 7, ¿no? O sea, tienes 2, o sea, lo divides entre 2. Si yo te dijera, divide 15 entre 3, me dirías 15 entre 3, pues es a 5, ¿no? Entonces tendrías 5, 5 y 5, ¿sí? Pero cuando yo te pedí que lo dividieras entre 2, entonces te queda como 7 y 7, ¿sí? ¿Y cuál es el residuo? Pues 1. Es como cuando, por ejemplo, imagínense, estamos participando en algún juego y somos 15 personas y son 2 equipos. 15 personas y 2 equipos. Si te dicen que cada equipo tiene que tener 7 personas, o sea, 7 integrantes, los divides entre ¿cuánto? Perdón, si son 15 equipos y cada equipo tiene que tener 7, entonces agarras y dices 7 en uno y 7 en otro. No puedes partir en la mitad a una persona. Entonces, esa persona que sobró, 1. ¿Por qué? Porque los 15 se dividieron entre 2 y quedó a 7. Y el residuo, lo que sobró, es 1 en el caso de esta operación. Pero si fuera otra, por ejemplo, 12 dividido entre 2, ¿cuánto es? 12 dividido entre 2 me da a 6. ¿Y cuánto es el residuo? El residuo es 0, ¿sí? Porque no sobra nada. Si te digo 9, divídelo entre 2,
te da ¿a cuánto? A 4 enteros, 1 de residuo, que es el que sobra. ¿Sí más o menos? Sí, profe. Ok. Ahora bien, lo que yo estoy preguntando aquí, en este ejercicio de acá, el módulo, este símbolo de porcentaje, se utiliza para las operaciones de módulo. El módulo es el residuo. Aquí estoy preguntando si el residuo de i entre 2 es igual a 0, ¿qué significa? ¿Qué creen que significa? Si el residuo de i entre 2 es 0, ¿qué creen que significa? ¿Alguien lo podría entender? ¿Qué significaría un residuo de 0? Que si no solo daría el residuo y daría la cantidad exacta. Exactamente, exactamente. Eso quiere decir que es divisible. En otras palabras, lo que me acabas de comentar es que la operación es divisible, que se puede dividir, que no hay residuos. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que por cada valor de i voy a dividirlo entre 2 y voy a verificar si no hay residuo. Pero hay otro problema. El siguiente problema es que i empieza en 0 y yo no quiero empezar en 0, quiero empezar en 1. Entonces, ¿qué tendría que hacerle? Tendría que decirle que i más 1 módulo 2. Entonces pongo aquí i más 1 y como esta es una operación independiente y para no tener problemas con los símbolos, con las operaciones, lo vamos a cerrar entre paréntesis. Entonces i más 1 lo voy a dividir entre 2 y voy a verificar si el residuo es 0. ¿Ok? Si eso pasa, si eso es verdadero, entonces voy a imprimir el valor de i más 1. Si eso no es verdadero, no voy a hacer absolutamente nada. Ahí está. Fíjense bien, el primer valor estaba dado por 0, porque 0 más 1 es 1. 1 dividido entre 2 me da el módulo 0, o sea, el residuo 0. No, entonces no lo imprime. El siguiente valor es 1. 1 más 1, 2. 2 dividido entre 2 me da un residuo 0. Sí, por lo tanto imprimo ese 2. Y así me lo voy calculando con cada uno de los valores. Por esa razón, solo se imprimieron los valores del 1 al 100 que cumplen esa condición, la de dividirse entre 2. ¿Cómo ven? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió? O sea, solo del 1 al 100 solo destacó los números pares. Así es, con esta instrucción. Y esto se determina por esta operación que les comenté. Yo estoy preguntando si el número en cuestión, el número que se está evaluando, tiene un residuo al dividirlo entre 2 de 0. Si no tuviera un residuo de 0, entonces quiere decir que no es divisible. Por ende, no es par. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cambio. Ahora vamos a sacar todos los que no son pares. ¿Sí? De la misma forma, for i in range, quiero los 100 primeros, o sea, 100 elementos. Y lo que voy a hacer es otra vez, voy a preguntar si i más 1, porque no quiero empezar en 0, i más 1, módulo 2
es diferente, este símbolo es diferente, ¿vale? Entonces, ahora quiero que sea diferente a 0. Hace rato tenía que ser 0 para que la condición se cumpliera. Ahora no tiene que ser 0 para que la condición que se cumpla, ¿no? Entonces, si no es 0, significa que no es divisible entre 2. Por ende, es un número impar. Print y más 1. ¿Ven? De esta manera estoy imprimiendo los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, hasta el número 99. ¿Cómo la ven? ¿Se entiende? Sí, pero ahorita que lo estoy haciendo no me sale. Algún detalle debes de tener escrito mal o no le has dado run. Chécate bien No, sí. Entonces debes de tener algún detalle escrito mal. Chécalo bien. Fabián, ¿lo estás haciendo en el nuevo, como que nuevo para guardar? No, yo lo estoy haciendo en la página. Ah, ya, es que el profe como está utilizando el primero que es el de Shell, pues por eso le sale más rápido, pero igual cuando lo hacía pues no me salía nada, creo que es lo que te pasa. Tú estás utilizando el de la página, ¿no, Fabián? Sí. Vamos a abrir el de la página. Voy a escribir aquí es Python Online. Ya me sale a mí en la primera porque como la abro muy seguida, pero no siempre sale en la primera. Bueno, entonces aquí simplemente lo voy a escribir for y in range, un poquito pequeño, vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está, 100, 2 puntos, if y más 1 módulo 2 es igual, vamos a imprimir los pares primero, a 0, 2 puntos, print, y más 1. Ahí está. Aquí obviamente no puedo darle enters nada más, tengo que darle aquí al botón run, clic, y ahí están los valores, ¿ya ves? Es igual, nada más que en este caso yo estoy utilizando el shell me permite que se vaya ejecutando solito. A cambio con estos, o cuando lo haces en un programa, pues tienes que correrlo primeramente. Pues mira, aquí están los valores. Checa, algo estás escribiendo mal o no estás respetando los espacios. Esos espacios se generan automáticamente cuando yo escribo los 2 puntos. Ahora bien, si quiero hacer el siguiente en el mismo archivo, tengo que regresarme al principio, ¿vale? Y escribir el otro, por ejemplo, for. Voy a poner aquí un mensaje para que se vea, un apartado. Ahí está, solo eso. Le voy a escribir nuevamente el otro que imprime a los números impares. If for i in range 100, 2 puntos, le doy enter y en automático me hace la indentación o el espacio. Y aquí voy a hacer el otro el if, ¿no? Que sería i más 1 módulo de 2 diferente a 0, 2 puntos, y aquí voy a imprimir i más 1. ¿Listo? Y ejecuto run. A ver, que estoy escribiendo mal. Ahí me marca un error por un error que yo escribí. A ver, nos dice aquí que
diferente a 0. Eso me salió igual, por eso le decía. A ver, déjame ver. ¿Sí? Ok. Ok, Ok, no me está. Este símbolo creo que no lo acepta. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo así. No, a ver, ¿por qué? A ver, vamos a ver. For i in range 100. If i más 1 módulo 2 diferente 0. Dice syntax error, invalid syntax. A ver, está raro. A ver, déjame ver. Este es el lenguaje, este es el símbolo original de esto. Vamos a ver qué pasó. Puede ser que sea porque necesito aquí colocarle a toda esta operación, encerrarla entre paréntesis. No, me sigue marcando error ahí. ¿Por qué? Dice syntax error. Me dice aquí que esto está mal escrito. Pero así es. Así es. Vamos a ver. No sé si. ¿Qué versión es de Python? No, déjenme ver qué versión es este de Python. Revisarlo. Debe ser el 3. Sí, es el 3. Vamos a ver si. Símbolo de diferente. Diferente. Aquí están. A ver, vamos a probar con este. Es raro que no me ejecute. Eso debe ser un error. Lo que pasa es que esa página que yo les di no es un compilador oficial. Solo es pues una página que alguien hizo, pero no es un compilador oficial, porque el oficial te acepta todos los a ver, ahí está. ¿Sale? No te acepta el símbolo de desigualdad, el original, que es el que yo les mostré. Este es el símbolo original de desigualdad para Python. Pero parece ser que este lenguaje, no este lenguaje, más bien esta página no acepta ese símbolo. Entonces, para evitarnos esto, vamos a utilizar, yo igual lo voy a escribir así en el otro, porque en el otro sí me acepta a todos. Miren, aquí así, ¿vale? Diferente, ¿ok? Diferente. Nos corremos y ya, me sale. Aquí está la división. Listo, ya salió. Listo, bien. Entonces, igual acá, si lo quiero utilizar aquí, no va a haber problemas. Puedo copiar todo esto, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Nada más que voy a cambiar esto por este. Y ahí está. De todas maneras funciona. ¿Sale? Entonces, lo último que vamos a hacer es, voy a hacer una modificación para que me diga al lado del número si es par o impar. Entonces voy a decirle for i in range, voy a volver a hacer las 100 repeticiones y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a decirle if i más, bueno, así, i más 1 módulo 2 es igual a 0, entonces me vas a mandar un mensaje que diga número par. Ahí está. Y fíjense bien aquí, me voy a regresar, como estoy en la shell, me voy a regresar con la tecla de retroceso, que es la que está, es como la de suprimir, pero la que tiene la flechita a la izquierda, para ubicarme en la posición del if. Y voy a escribir aquí else, dos puntos, enter, y voy aquí a imprimir el mensaje que dice
no es, perdón, vamos a ponerle impar. Número impar. Ahí está. ¿Ok? Lo que va a hacer este ejercicio es que me va a imprimir al lado del número si es par o impar. ¿Vale? Le doy enter. Y fíjense. ¿Qué me faltó? En esa pequeña modificación que hice, quizás lo que me faltó es que me imprimiera también el número para que yo identificara qué número era, ¿no? Entonces voy a copiar esto de acá nuevamente. No lo voy a no lo voy a volver a escribir, lo voy a copiar y lo voy a mandar aquí al final. Ok. Lo voy a pegar y voy a imprimir aquí que me imprima también el número. Para eso necesito concatenarlo. Entonces voy a poner ahora sí el str, voy a poner aquí i más 1 más esta cadena de acá. Y en el otro lo mismo. Voy a poner str i más 1 y lo voy a concatenar con la cadena que ya escribí. Y me voy a poner un espacio para que no se vean juntitos. Ahí está. ¿Sí? Entonces le voy a dar un enter y ahora sí me lo imprime. ¿Lo ven? Me imprime desde el 1 al 100 y me dice si es un número par o impar. El 1, número par. 2, número par. 3, número impar. 4, número par. 5, número impar. Y así hasta completar los 100 elementos. ¿Qué me van a hacer? Como ejercicio me van a hacer estos 3 programitas de manera separada y me van a mostrar con un pequeño video los resultados que obtuvieron. Deben de ser igualitos a los que yo tengo aquí. Voy a parar ahorita en la grabación.